fractura en materiales compuestos de matriz cerámica y cerámicos de ingeniería. Para empezar, pues vamos a hacer la distinción y a dar un contexto de qué son los cerámicos de ingeniería. Entonces son aquellos cerámicos en los cuales se buscan propiedades específicas, las cuales son muy altas o muy bajas dependiendo de lo que se necesite. ¿Y cuál es su diferencia, por ejemplo, con los cerámicos tradicionales? Pues el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que pues obviamente, digamos, tenemos materiales como alúmina, carburo de tungsteno, carburo de oro, los cuales, si nos ponemos a ver, van a ser mucho más costosos que materiales como cemento, arcilla, entre otros cerámicos tradicionales. Entonces ya vemos que la diferencia es el dinero. Por otro lado, entonces tenemos los materiales compuestos de matriz cerámica, los cuales entonces podemos tener, por ejemplo, fibras de carbono en una matriz de carburo de silicio, matriz carbono-carbono. Y si nos ceñimos a la definición, la condición es que tanto la matriz como el refuerzo sean cerámicos. Entonces podríamos decir que el concreto es un material CMC. Como nosotros sabemos y se puede observar en la gráfica de esfuerzo de formación, los cerámicos no tienen deformación después de la fluencia. Por lo tanto, podemos deducir, y nos cuenta la literatura, que por ejemplo en un ensayo de dureza, este va a ir acompañado de una grieta o de una fractura en la probeta. Yo quería averiguar esto, entonces lo traté de hacer con la probeta que ya he mostrado y pues vamos a ver qué pasa. Perfecto, teniendo en cuenta lo anterior, entonces ahora vamos a pasar a hablar de los modos de fractura. Comenzando por el más simple, digámoslo de alguna manera, que sería la fractura en tensión. Para este modo podemos ver dos casos. Cuando es un caso intergranular, cuando se excede la resistencia de tensión del material, la energía que necesita para la grieta para propagarse va a ser menor y se va a propagar por los límites de grano, que es la que pasa en el diboruro de titanio, por ejemplo, que es un cerámico de ingeniería. Esta la podemos ver en este lado, que es como se ve la fractura con un microscopio. Por otro lado, cuando por ejemplo tenemos un cerámico monocristalino como sería la alúmina, la cual no tiene límites de grano, entonces la fractura va a ser una fractura transgranular, que se va a propagar por medio del cristal y va a depender de la orientación de su estructura cristalina. Esta la podemos ver aquí. Con los residuos de las probetas que mostré anteriormente, hice un intento de tratar de mostrar cómo se ve la grieta en tensión para los cerámicos. En este caso pues sería un cerámico compuesto. Cabe aclarar que esto es algo netamente ilustrativo. Obviamente los ensayos se hacen de otra manera, son de una manera más minuciosa, pero por hacerlo didáctico lo voy a mostrar de esa manera. De manera que esto sea lo más didáctico posible, tengo varios trozos de probetas que traté de hacer con cerámicos de cemento y arena, de tal manera que pueda mostrar los modos de fractura. Entonces el primero va a ser el más simple, que va a ser tensión. Entonces simplemente hago una carga axial hacia afuera, una carga de tensión, y podemos observar cómo se genera la grieta. Esto vamos a suponer o ignorar los concentradores de esfuerzo que hay. El segundo modo de fractura que nosotros tenemos para cerámicos va a ser la fractura por compresión. Si bien sabemos que los cerámicos en general, tanto los de ingeniería como los CMC como los cerámicos tradicionales, aguantan muchos mayores esfuerzos de compresión que de tensión, también estos van a fallar por compresión, debido a que cuando superan su límite en el exterior del cuerpo de la probeta se van a generar grietas. Esto debido a que en el exterior se supera el esfuerzo de fluencia, y pues esto va a generar el fenómeno o modo llamado como división axial. Entonces este fenómeno se puede ver aquí en una foto, y como su esquema se puede ver aquí en este lado. Además, como este es el modo más fácil de emular, entonces vamos a ver un video de cómo con mis probetas traté
de ver cómo se ve este fenómeno, en el cual se puede alcanzar a ver cómo ocurre este repartimiento axial. Por otro lado tenemos otro modo de fractura causada por compresión, la cual esta se genera cuando hay una compresión en todos los ejes de la probeta o del cerámico. Este se le llama como esfuerzos de compresión de confinamiento, los cuales pueden ser altos, como se puede ver aquí, o pueden ser pequeños esfuerzos de confinamiento, los cuales se pueden ver aquí. ¿Qué pasa? Que con ellos se generan microgrietas. Por último, existe otro modo de compresión, el cual es el mismo que el primero mencionado, que sería la compresión uniaxial. Sin embargo, pues este es a 90 grados del eje principal. Esto, si se tiene un cerámico tradicional, no hay ningún cambio en su fractura. Sin embargo, si tenemos un compuesto de material cerámico, si este tiene su refuerzo por medio de fibras, va a haber un cambio drástico dependiendo de la orientación de las fibras y del esfuerzo. Por último, vamos a ver la situación de flexión, en la cual, como nosotros sabemos, va a haber esfuerzos de tensión y de compresión. Entonces vamos a ver un video en el cual se muestra una probeta de concreto con y sin reforzamiento para ver cómo cambia la fractura de fractura frágil a fractura dúctil. It changes the type of failure from a brittle mode, where there's no warning that anything is wrong, to a ductile mode, where you can see the cracks forming before a complete loss of strength. A mí me encantaría mostrarles cada uno de los métodos de ensayo de fractura con mis probetas, pero como podemos ver anteriormente, están todas destruidas. Por lo tanto, les voy a listar cada uno y les voy a mostrar un esquema de cómo sería este. Primero tenemos las probetas de doble torsión, las cuales son a carga constante, relajación y meseta de la carga. Posteriormente tenemos también otro método, el cual es el de vigas y barras cortas, o como se puede decir en inglés, short rods o short bars. Otro método para los ensayos de fractura es la probeta de doble ISO, o como sus siglas lo dicen en inglés, DCB. El cuarto método es el de probeta compacta, que se puede ver aquí. El quinto método, y el cual se puede ver aquí, es el de las vigas paralelepípedas. Y el último método, y uno de los más usados, por el cual se puede controlar la grieta, se llama grietas superficiales controladas, el cual se puede ver aquí y ya sabemos cómo funciona. Ahora, para la obtención de la tenacidad KIC se realizan pruebas de flexión. De esta manera se puede observar cómo se propaga la grieta a través de la probeta. Aquí más o menos está el esquema de cómo es la prueba con 1 y 2 apoyos. También entonces podemos ver experimentalmente cómo se ve la antalla por la cual se debería propagar la grieta. Vamos a ponerla aquí. Y entonces a este lado vamos a observar los grados de KIC para el magnesio PSZ, o como es más llamado comúnmente, la zirconia, el cual es un cerámico de ingeniería. Vamos a verlo aquí. Y asimismo vamos a obtener los mismos datos para la alúmina. Entonces podemos ver que para la alúmina los datos oscilan entre 2.8 y 3.2, mientras que para la zirconia los datos oscilan entre 7 y 8. También hay que mencionar que para obtener algunos parámetros de tenacidad, como la curva R y la curva G, estas son derivadas de la curva de fuerza de desplazamiento o esfuerzo de desplazamiento. Por lo tanto, con las anteriores mencionadas, y las cuales ya todos conocemos, podemos obtener las curvas ya mencionadas, como pueden ver, por ejemplo, la curva R aquí, su variación con diferentes temperaturas, o por ejemplo la curva G, también aquí cómo varía esta según la temperatura. Además, es necesario saber cómo actúan los materiales de ingeniería variando diferentes temperaturas. Como su parámetro principal es el KIC de tenacidad, entonces vamos a ver aquí cómo a medida que aumenta la temperatura, la tenacidad del material va disminuyendo. Para aumentar la tenacidad de ciertos materiales, en este caso los cerámicos de ingeniería, hay varios métodos. Para que ustedes los puedan ver mejor, vamos a ponerlos aquí. ¿Qué pasa con estos métodos? Que como ustedes pueden ver,
hay algunos los que convierten los cerámicos de ingeniería en compuestos de matriz cerámica. Estos vendrían a ser las fibras, los whiskers y el anclado de grieta. Como podemos ver, hay compuestos de matriz cerámica como el carbono-carbono, carburo de silicio-carbono, alumina carburo de silicio, entre otros. Entonces, como podemos ver, también están las magnitudes en las cuales hay un aumento de tenacidad y las limitaciones que estos tienen. Para entrar más en detalle de cómo podemos aumentar la tenacidad de fractura en los cerámicos por medio de un compuesto de matriz cerámica, vamos a ver aquí más gráficamente dos maneras. La primera va a ser la adición de fibras, las cuales en el momento de que haya una grieta, estas se transmitirán por las fibras, lo cual generará mayor ductilidad y por lo tanto disminuir la propagación de la fractura. De segundo, tenemos aquí la adición de una segunda fase, lo cual genera un componente de dilatación y de cortante en donde se origina la grieta, y por lo tanto esto va a reducir los concentradores de esfuerzo, haciendo que la propagación de la grieta sea más lenta. Adicionalmente se encontró un artículo donde se estudia la deflexión de una grieta en un compuesto de matriz cerámica. Entonces, para empezar, ellos plantean el modelo para la grieta, para lo que sería el estudio de la tenacidad de fractura de un cerámico sin ningún refuerzo. Como podemos ver, aquí se ve la grieta y se puede observar pues su modelamiento, su dimensionamiento. Posteriormente, entonces podemos observar la deflexión en la dirección radial tanto como axial, y podemos ver que en la parte de la izquierda, en la dirección radial, va a haber altas deflexiones. Posteriormente, entonces realizan el mismo planteamiento para un CMC de carburo de silicio, en el cual, como se puede ver a la izquierda, bueno, tenemos la fibra, tenemos un recubrimiento y tenemos la matriz cerámica. Entonces, a la parte de la derecha, pues podemos ver en una sección del esquema de la izquierda cómo se puede ver la grieta y cómo se puede ver pues cada fase de la matriz, la fibra y el recubrimiento. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, radialmente hay unas deflexiones mucho menores, por lo cual por ahora parece que el refuerzo del compuesto está sirviendo, y posteriormente se entregan los resultados en los cuales se observa que a medida que pasa el tiempo pues se ve cómo se expande o cómo se propaga la grieta. Sin embargo, esto es con un ratio de resistencia de la matriz de un 0,017. Si nosotros aumentamos el ratio de resistencia de la matriz a 0,083, entonces podemos ver que en el tiempo, a medida que se aumenta el espesor del recubrimiento, la grieta se va a propagar mucho menos. Por lo tanto, podemos obtener los resultados esperados en el momento de aplicar un refuerzo para un compuesto de matriz cerámica, como se vio en la teoría anteriormente. Por último, vamos a ver un video de la General Electric en el cual ellos llaman a los compuestos de matriz cerámica como el supermaterial, y ellos nos van a mostrar cómo se hacen. Let's take a look at how the CMC process works. It all starts here with polysilane powder. By melting this powder, we're able to spin, cure, and heat treat it into a high-strength, corrosion-resistant, low-density silicon carbide fiber, each one only a fifth the diameter of a human hair. The finished strands then have 4 proprietary coatings applied, coatings that enhance the fiber, that build its height, strength, and creep resistance. Next, the treated fiber is passed through a slurry of solvents, binders, and plasticizers, and spooled around a wet drum, transforming these fibers into a workable tape, large sheets of unidirectional fiber. When finished, it's on to the next phase of production. Tape is fed into a computerized machine that precisely cuts it into the sizes and shapes needed for the specific part being produced. When done, cutout plies are stacked to the desired thickness on a form or tool. The plies are oriented to use the high fiber strength properties for each layer across the thickness of the part, often alternating fiber direction through the thickness. Once all the plies are in place, the tool is put in an autoclave where low heat and high pressure transitions the layered plies into a molded part. The part then goes through a burnout process to convert all remaining organic material to carbon. The open pores created by the burnout process are melt infiltrated with silicon to add density and complete the conversion to a SiC fiber and matrix part, capable of withstanding 2,400 degrees. Still, there's more to be done. Before CMC components can be put into service, additional work is needed to assure fit and quality.
Since silicon carbide CMC is one of the hardest materials on Earth, GE uses industrial diamond drills and discs to machine and shape parts for final installation. Like all of GE's engine components, each part gets a rigorous multi-point inspection and image analysis to guarantee the physical geometrical characteristics and provide a supplemental level of precision. Finally, the integrity of the complete structure is assessed by CT scan, where any defects are discovered. From there, these parts are coated with a thermal and environmental protective. Only when all these tasks are complete, over 50 separate steps in all, is a CMC part ready for service.